Ahí está iniciando, pero demora un ratito. Bien, habíamos dicho que hoy comenzábamos a trabajar con la cinética química, es decir, involucramos una magnitud diferente a la que teníamos hasta la clase anterior, que es el tiempo. Ahora el tiempo es una magnitud que la utilizamos para definir entonces la velocidad de las reacciones químicas. Cuando uno habla de velocidad de las reacciones químicas, habla de un concepto muy importante, porque hay reacciones que no se van a ver nunca, porque si bien termodinámicamente son espontáneas, desde el punto cinético tienen una velocidad tan baja que nunca vamos a lograr verlas. Hay otras reacciones que son muy rápidas, tan rápidas que no es que no se vean, sino que inmediatamente se ve el producto. Y hay reacciones que están entre esas muy rápidas y las muy lentas. Y hay reacciones que si bien son lentas, pueden ser modificadas su velocidad por la persona que la está utilizando. Una reacción química es una transformación. Es una transformación química en donde las sustancias reactantes o reactivos desaparecen para transformarse en productos. Los reactivos son sustancias que se agotan, que desaparecen y se transforman en otras sustancias a las que se le denomina productos. Si yo quisiera analizar experimentalmente la velocidad de una reacción, podría tomarle tiempo a una determinada propiedad de alguna de las participantes de la reacción para ver qué pasa con esa propiedad, cómo va variando en el tiempo esa propiedad. Por ejemplo, la presión de un gas, por ejemplo, el color de una mezcla, de un producto, en una mezcla, por ejemplo, la concentración. Y entonces podemos expresar la velocidad como la variación de esa propiedad en función del tiempo. Uno puede tener, ustedes han leído en el libro seguramente, velocidades instantáneas o velocidades medias. Lo cierto es que el valor de la velocidad se calcula o se determina experimentalmente. Para eso, bueno, además de hacer una gráfica y de tomarle el tiempo a ver cómo va variando esa propiedad en el tiempo, uno tiene que ir trabajando con unas expresiones matemáticas para poder sacar el valor de la velocidad. Nosotros no vamos a hacer eso, sino que nos vamos a dedicar a analizar cualitativamente cómo podemos modificar la velocidad de nuestras reacciones. Bien, entonces, si la velocidad es la variación de una propiedad en función del tiempo, si la velocidad, la propiedad es de una especie como es un reactivo, que desaparece con el tiempo, esa variación va a ser negativa, porque siempre que desaparece el estado final, esa propiedad puede que sea menor que la propiedad inicial, porque desaparece. Por ejemplo, puede ser la concentración, o puede ser la masa. Entonces, si desaparece, o si va disminuyendo en el tiempo, ese cociente se hace negativo. Por lo tanto, ustedes van a ver en las expresiones de velocidad todas las expresiones que tienen que ver con lo que le pasa a los reactivos tienen un signo menos adelante, para que el valor sea positivo.
Mientras que cuando la propiedad que estoy analizando refiere a un producto, la relación de la variación de la propiedad en función del tiempo siempre es positiva. Entonces, la velocidad de una reacción viene expresada a través de una variación de la propiedad en función de la variación del tiempo. Se calcula experimentalmente y uno tiene que ir tomando el tiempo en intervalos regulares de cómo va variando esa propiedad, anotando esos datos y haciendo una gráfica, y de allí se pueden sacar las conclusiones. Si la velocidad de la reacción está expresada en términos de la concentración de reactivos y productos, entonces la relación es la variación de la concentración del reactivo o del producto en función del tiempo. Yo tengo que medir a cada intervalo de tiempo cómo varía esa concentración. La concentración de los reactivos que se encuentran en estados gaseosos, en estado vapor o en estado acuoso. Cuando hablo del estado acuoso, me estoy refiriendo a una solución acuosa en donde yo quiero saber cómo varía la concentración del soluto en esa solución. Si está en estado gaseoso, quiero saber cómo varía la concentración o la presión de ese gas como si estuviera solo en el recipiente de volumen fijo y un volumen determinado, ¿no? Lo mismo para el vapor. Las unidades de la velocidad entonces son mol, litro a la menos 1, segundo a la menos 1. Porque unidades de concentración y unidades de tiempo. La unidad de concentración, cuando la propiedad es la concentración, la expresamos en mol por litro. Y el tiempo se expresa en segundos. Entonces, la magnitud concentración, que a su vez es una magnitud derivada, y la magnitud tiempo se relacionan para generar la velocidad de la reacción. ¿Alguna pregunta? O sea, ahí estamos calculando la velocidad de la concentración solamente de esa propiedad. La velocidad sería, me dijiste, vamos calculando la velocidad De la propiedad concentración. Exactamente. Puede ser también, puede ser que yo determine la velocidad viendo cómo disminuye la masa de un reactivo, ¿eh? Pero acá estoy trabajando con concentración. ¿De acuerdo? La propiedad acá es concentración. No es otra cosa, es concentración. Pero puede ser que yo pueda determinar la velocidad a través de una propiedad que se llama presión. Entonces, ¿cómo varía la presión de un gas en una reacción? ¿Cómo va en función del tiempo? ¿Cómo varía, por ejemplo, a través de un análisis colorimétrico que indirectamente mide la concentración, un determinado tono de una solución? ¿Cómo varía la masa de un sólido puro? En función del tiempo. O cómo varía la conductividad en una pieza metálica que está sufriendo corrosión. En definitiva, uno puede, según qué reacción sea, porque a lo mejor es mucho más fácil determinar alguna propiedad que otra, uno puede hacer la gráfica de la velocidad, de la propiedad en función del tiempo, según también las características que tenga la reacción. Bien.
Aquí tenemos la representación simbólica de una reacción. Se produce en un reactor cerrado a volumen constante. El experimentador hizo una gráfica. Vamos a tratar de interpretar esta representación gráfica. Primero, ¿qué está graficando? Pregunta número 1. ¿Qué está graficando el experimentador? Puede ser que sea la concentración de cada una de las sustancias. ¿Dónde ves el término concentración o la simbología de concentración? ¿En la abscisa o en la ordenada? En el ordenado. Bien. Entonces, ¿qué está estudiando él? Cómo varía la concentración a lo largo de todo el experimento. En función del tiempo, correcto. Claro. El tiempo. Bien. A intervalos de tiempo mide la concentración de algo. Bien. El experimentador pintó o sea, esto es muy, muy ideal, ¿no? Nunca dan unas curvas así, pero bueno. Están pintadas de 3 colores distintos. Una es negra, otra es roja y otra es celeste. Me gustaría que me digan qué representan esas líneas de colores. La celeste, la roja y la negra. Puede ser que la negra represente las sustancias A y B, y la roja y la azul la C y la B. A ver, la negra, vos me decís que representa la variación de quién, La variación de la concentración de las sustancias A y B. de qué sustancia, la concentración de qué sustancia. De la A y la B. Y reactivo. si fuera de la A y la B, no, una u otra. De la A, De la A, ¿por qué no de la B? porque es un sólido. ¿Qué tiene que ver eso? Y que no se puede calcular la concentración porque es siempre la misma cantidad. Vos me estás queriendo decir que cuando vos tenés un sólido, a ver, yo me estoy imaginando lo que vos estás pensando. En el tiempo cero, A y B tienen, digamos, concentraciones máximas. Piensen que la concentración es cantidad de sustancia por una determinada unidad de volumen. Pero con el tiempo, las sustancias se van gastando. Entonces, ¿qué ocurre con A en el primer periodo de tiempo? Supónganse que es a los 5 minutos. ¿Qué pasa con A los 5 minutos de haber empezado la reacción? La cantidad de sustancia A, ¿cómo es respecto del inicio? Menor, Menor. El volumen de la solución es la misma, o sea que la concentración es menor. Piensen en B. Piensen en B. Se gastó algo de B. ¿Sí? Y lo que me quedó de B tiene menos cantidad de sustancia por volumen, tiene igual, ¿cómo es? Tiene menor cantidad. ¿Cuánto tiene? Menor. No, tiene igual.
Si yo tengo un trozo, suponete de hierro, que tiene una densidad de 8 gramos por centímetro cúbico, y se me corta la mitad, se me gastó la mitad, la otra mitad que me queda, ¿qué densidad tiene? La misma. La misma. Y yo de la densidad puedo sacar la molaridad. Quiere decir que, como dijo al principio el joven, que no sé cuál es su nombre, el sólido puro, mientras esté presente en el sistema, porque se va gastando de a poco, va a presentar la misma concentración. Por lo tanto, la concentración del sólido puro va a ser constante. Por lo tanto, la línea negra refleja la caída de concentración del reactivo A. Bien. ¿Qué representa la línea celeste? ¿Qué representa? Puede ser que sea la del reactivo D, Puede ser que sea la variación de quién, de la concentración del producto, perdón, del producto D. el producto D, dijiste, D de dedo. Exacto. Correcto. ¿Cómo te diste cuenta que era de D y no era de C? Porque yo lo pensé por el mismo lado, si bien como yo tengo un gas, tiene densidad constante a priori. Entonces, la única, y entonces como que, Espera que no puedo identificar algunas palabras que me estás diciendo. ¿Vos te diste cuenta que era de D y no era de C porque C es un gas? porque la densidad de ese gas tiene que ser constante, va, es constante. Entonces, como lo pensé por el mismo análisis que hicimos con el sólido. Eh, Mirá, la densidad que tiene el gas en un recipiente cerrado a medida que se va produciendo va variando. Los que no varían la densidad son los sólidos. Claro. Pero si vos tenés un recipiente cerrado y el gas que se produce cada vez se está produciendo más, en ese recipiente cerrado que tiene un volumen constante, primero la densidad vale 0 y después ¿cuánto vale? Es mayor. Claro. Ese recipiente yo no sé qué volumen tiene, pero toda la masa de ese gas está en el recipiente como si estuviera solo. Y va a tratar se produce y bueno, y ocupa el reactor, junto con las soluciones que tiene presentes. Porque si fuera constante, la línea roja no me está diciendo que es constante. ¿Qué me está diciendo la línea roja? ¿Cómo diferencio a C y a D en esta gráfica? Por la pendiente que tienen las líneas. D crece más despacio que lo que crece C. Porque por cada
3 mol que se aumenta de C, aumenta 1 de D. O sea, se produce 1 de D, pero se producen 3 de C. Entonces, la pendiente de la curva roja es mayor, o sea, crece más rápido C que lo que crece D. Por eso los puedo diferenciar. Pero o sea, eso va a pasar para cualquier propiedad que yo quiera analizar, la velocidad de cualquier propiedad. Verónica, ¿me podés traducir lo que dijo, por favor? Sí, Cristina, lo que dice Juan Manuel es que independientemente de cuál sea la propiedad, va a ser siempre así, que tiene que ver, esto lo agrego yo, con la estequiometría. Claro, perfecto. Perdóname, Juan Manuel, hay palabras que no puedo escuchar, no sé si es el micrófono o si es mi oído, pero hay palabras que no las puedo escuchar. Perfecto, claro, y sí, claro, obviamente. Si yo quiero medir, si los dos son coloreados, uno es de un color y otro de otro, más rápido, o sea, el color, digo el color, pero el color no es algo importante, pero si fueran, a ver, ¿qué podría ser? Masas, la masa de C crece más rápido que la masa de D. Bien, entonces, la otra pregunta que hago, entonces ya tenemos identificados a qué refieren esas rectas. La otra pregunta. Profe, yo, acá habla Jerónimo, no escuché bien a qué hacía referencia la recta negra. ¿La recta negra es decreciente o creciente? Decreciente. Bien, está indicando cómo varía la concentración en función del tiempo de la solución A. Buenísimo, profe, A gracias. medida que pasa el tiempo, se va gastando el reactivo A que está en la solución. Entonces, digamos que B captura a la sustancia A y la va transformando en C y en D. Entonces, la solución acuosa de A cada vez se va diluyendo, cada vez tiene menos A disuelto. Entonces, la concentración, que es la relación cantidad de sustancia por volumen de solución, es cada vez menor. Entonces, yo veo cómo está cayendo la concentración de A en función del tiempo. Pero por otro lado, veo cómo está subiendo la concentración de D en función del tiempo. Y también estoy viendo cómo aumenta la concentración del gas en función del tiempo. Porque el gas está ocupando un volumen fijo. Y en este caso que se intersecten, ¿significa algo? No. Uno cree, o sea, yo lo hice todo junto, en realidad en el laboratorio se hace una sola gráfica, o de A, o de C, o de D. O si quiero ver la masa de B, también, pero es otra gráfica. O sea, acá puse las 3 gráficas, pero digamos, uno hace una sola gráfica. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bien. Ahora la pregunta número 2 o 3. ¿Qué le pasa al reactivo A? ¿Se consume totalmente? ¿No? No. ¿Por qué creen que no se consume totalmente? Porque la recta no sé cómo decirlo, no llega a cero, digamos, o sea, no corta el eje. Correcto, no llega a 0. ¿A qué valor llega y en qué tiempo? A uno más grande que 0. A un valor, obviamente, mayor que 0. El que está indicado con la flecha. ¿Cómo? El que está indicado con la flecha azul. Abajo. Juan Manuel no puede. Decime vos, Vero, ¿qué dijo? Dice que es el valor que está marcado por la flecha azul. Correcto. En ese tiempo.
en ese tiempo, discúlpame Juan Manuel, no puedo escucharte, en ese tiempo, ¿qué le pasó a la reacción? ¿Qué ocurrió con la reacción? La concentración del reactivo C superó la de el A, por ejemplo. Pregunto, la curva roja me indica que C llegó al máximo, así como la curva negra me dice que A llegó al mínimo, y la curva celeste me dice que D llegó al máximo. ¿Puedo pensar que en ese tiempo se paró la reacción? Ya no hay más producto. Y el reactivo quedó en ese valor. Cuarta pregunta. ¿Qué pasó en ese tiempo que está indicado con la flecha azul? ¿Quién se gastó totalmente? Cris, en el chat están diciendo que el sólido se consumió por completo. Muy bien, entonces, ¿cómo se llama el reactivo que se consume por completo y el otro queda en una cantidad mayor? ¿Cómo se llama ¿Qué nombre le damos en química al reactivo de 2 al reactivo que se consume totalmente? Limitante. Bien. Ese es el tiempo en donde se agota el reactivo limitante. Y en esta reacción, ¿cuál es el reactivo limitante? El reactivo limitante es el sólido B. Y el sólido B tiene una concentración constante a lo largo de toda la experiencia y cae a 0 cuando se agota. Porque los sólidos puros tienen concentración constante. La concentración de un sólido puro se puede calcular. No es que no se pueda calcular, se puede calcular. La definición de la concentración de un sólido puro es la cantidad de sustancia si estamos hablando de molaridad, cantidad de sustancia en 1 litro, 1 decímetro cúbico, 1000 centímetros cúbicos de ese sólido. La masa molar del sólido es la masa de un mol de sustancia, y la densidad del sólido puro, a una dada temperatura, es la masa de 1 centímetro cúbico de sólido. Con todas esas cantidades, con esos valores, perdón, uno puede conseguir una relación entre la densidad del sólido B y su masa molar. Y eso me va a dar la cantidad de sustancia B por centímetro cúbico. Por lo tanto, la molaridad va a ser 1000 veces ese valor. Y ese valor es el que está en esa, digamos, ordenada. Y mientras haya sólido, porque esto es experimental, a los 5 minutos tomo el tiempo y veo que el sólido quedó y A se fue, la concentración de A va disminuyendo, la concentración de C va aumentando y la concentración de D va aumentando. A los otros 5 minutos hay menos masa de sólido, pero es el mismo sólido. O sea que la masa de sólido va disminuyendo, pero su concentración es constante en el tiempo. Es muy importante que hoy anotemos en algún rincón de nuestros cuadernos que durante una reacción química
La concentración de los sólidos o de los líquidos puros, no de las soluciones, de los sólidos y los líquidos puros, va de un valor máximo que se mantiene constante mientras permanezcan en la reacción y luego o cae a cero si es el reactivo limitante o queda sólido pero con la misma concentración. La concentración de sólidos puros y de líquidos puros no varía, siempre es la misma. Aunque el líquido puro o el sólido puro estén en exceso, no importa. Su concentración no varía. En este caso llega a cero porque se agotó todo. Si no, sigue siendo constante. Es siempre la misma. Acá radica la importancia de colocar los estados cuando uno escribe una ecuación química. Para este momento hemos aprendido que las sustancias pueden estar en estado sólido, en estado líquido, en estado gaseoso o formando mezclas en estado acuoso. Era para este momento que necesitábamos escribir perfectamente las ecuaciones con la representación de las sustancias y los estados. Porque es la hora de decir cuál de todas las sustancias va a modificar su concentración en función del tiempo. ¿Y por qué es tan importante saber eso? Porque la semana que viene vamos a trabajar hasta el final del curso con concentraciones de soluciones acuosas. Y tenemos que saber muy bien si aumentan, si disminuyen, y tener que saber muy bien que los líquidos puros y los sólidos puros, sus concentraciones no varían en el tiempo, mientras estén en la ecuación, en la reacción. Entonces, hemos transitado 7 semanas aprendiendo a representar la sustancia. Ahora lo estamos usando. Si tengo un sólido puro, ese sólido puro, su concentración no va a variar. Cuando uno trabaja en cinética, tiene que tener en claro con qué términos, con qué terminología va a trabajar. Y esa terminología viene de un mundo macroscópico y simbólico y de un mundo submicroscópico. Entonces, hay una serie de términos que tenemos que manejar porque si no, no vamos a comprender por qué o cómo se modifican la velocidad de las reacciones químicas. Bien. ¿A qué llamamos energía de activación? Ustedes estuvieron leyendo el libro y leyendo el Power y todo lo que hay en la plataforma para hoy, y quiero que me digan qué entendieron de complejo activado, de energía de reacción, de energía de activación. Bueno, las reacciones que nosotros podemos estudiar son
reacciones endotérmicas, cuando la energía de la reacción es positiva, cuando la variación de la energía entre productos y reactivos es positiva, endotérmica, cuando esa energía de reacción o entalpía de reacción, cuando la diferencia entre los productos y los reactivos es negativa, es exotérmica. Vamos a hablar de reacciones reversibles. Esta es que hay se puede determinar una reacción directa de reactivos a productos y una reacción inversa de productos a reactivos. Reacciones irreversibles, que solo son factibles las reacciones o espontáneas de reactivos a productos. Y después reacciones espontáneas y no espontáneas. Hay reacciones que termodinámicamente son espontáneas. ¿Alguien sabe qué significa que una reacción sea espontánea? Por lo menos la clasificación que vieron en clase de los jueves, ¿no? Hay silencio de radio, Cris. No trabajamos tanto con espontaneidad, tal vez. Tal vez. Todas las combustiones son espontáneas, todas. Pero necesitan de un inicio térmico. Esta mañana un compañero de ustedes me dijo, ¿cómo puede ser, profesora, que usted diga que las reacciones de combustión son espontáneas y necesitan de la mano del hombre? Porque él leyó que en el libro decía que una reacción es espontánea cuando simplemente se contactan los reactivos. Al contactarse los reactivos, la reacción es espontánea. Y tiene razón. Cuando dos reactivos se ponen en contacto y reaccionan, eso es una reacción espontánea. Que la puedo ver o no la puedo ver depende de la cinética, de qué velocidad tenga. A lo mejor es espontánea, pero no la voy a ver nunca. Por ejemplo, un hierro expuesto a la atmósfera sufre una reacción espontánea por el solo hecho de que el dioxígeno del aire en un medio húmedo, junto con el hierro del acero, reaccionan espontáneamente para dar hidróxidos, óxidos o lo que sea. Esa es una reacción espontánea en donde el hombre no hace nada para que se produzca. Se produce solamente por contacto entre el dióxido del aire, la humedad ambiente y el hierro. Sin embargo, lo que yo había dicho esta mañana era que las combustiones son espontáneas. Sin embargo, el alumno me dice, ¿cómo puede ser que diga que es espontánea si necesita de inicio térmico? Digo que todas las combustiones son espontáneas, aunque tienen inicio térmico, porque una vez que tienen el inicio térmico, que colaboran para que comience la reacción, después se mantienen solas, son autosostenibles. Eso tiene que ver con la espontaneidad. No tengo que estar permanentemente para mantener la combustión, aumentándole la temperatura al combustible. No, no. Simplemente con un inicio térmico, la reacción es espontánea. Pero muchas reacciones espontáneas necesitan de un inicio térmico. Otras reacciones espontáneas, ni con inicio térmico,
son reacciones que no van a ocurrir nunca a la temperatura ambiente, por ejemplo, y a la presión ambiente. Termodinámicamente hablando son espontáneas, pero cinéticamente hablando no lo voy a poder ver, porque se produce, pero a una velocidad tan baja que no voy a poder ver nunca el producto. Y hay reacciones que no son espontáneas, pero que el hombre las transforma en espontáneas. Pero entonces, claro, no es que el hombre las transforme en espontáneas, el hombre pone algún tipo de energía para que lo que no era espontáneo a temperatura ambiente y en condiciones normales o ambientales, entonces, de otra manera, cuando el hombre prepara el dispositivo, digamos, y genera las condiciones, hay reacciones que pueden producirse aunque no sean espontáneas. Pero es porque uno le aplica la energía que necesita. De eso se trata cuando se hablan de reacciones. Entonces, hay que saber si la reacción va a ser espontánea o no espontánea, hay que saber si será reversible o irreversible, hay que saber si es endotérmica y exotérmica, y hay que saber de qué manera yo puedo aumentar la velocidad de las reacciones beneficiosas y disminuir la velocidad de las reacciones nocivas, las reacciones que dan productos nocivos, o las reacciones que degradan a los materiales. Entonces, conocer la cinética de las reacciones nos ayuda a preservar muchos materiales y a preservar el medio ambiente, o nos ayuda a producir materiales de uso invalorables para la vida en el planeta. Eso sería todo lo que es lo simbólico, lo que puedo aprender o comprender a través de una ecuación química o de una serie de expresiones matemáticas. Y después está el aspecto submicroscópico. ¿Qué términos nos ayudan a nosotros a comprender la cinética de una reacción? Por ejemplo, cantidad. La palabra cantidad, unidad mol, de partículas que tienen una determinada energía. Los términos choques efectivos en la unidad de tiempo. Cantidad de complejos activados en la unidad de tiempo, cantidad de producto formado en la unidad de tiempo. Y esos términos, juntos con la simbología, perdón, el significado de energía de activación y complejo activado, arman la teoría. Una teoría que dice que para que los reactivos reaccionen, para que haya una reacción, las partículas de los reactivos deben chocar. Lo primero, el choque no puede ser un choque como si las partículas fueran puntuales, no. Tiene que ser un choque de tipo de cambio de energía. Tienen que tener todas esas partículas un valor de energía determinado, que en cinética se llama energía de activación. Y además, tienen que estar orientadas para que ese choque sea efectivo. Una vez que se consigue esto, se puede hablar entonces de un complejo activado, o sea, una especie química que no es ni reactivo ni producto, sino que es una especie química que dura un instante, pero que hay que llegar a esa especie química. Si no tenemos energía para llegar a esa especie química, no va a desarrollarse el producto. Por eso es muy importante tener presente estos significados. Y aquí tenemos una gráfica de cómo varía la energía potencial de un sistema en función del avance de la reacción, de reactivos a productos. Y en los dos se ve que los productos se forman
luego de haber pasado por una especie química de máxima energía que se llama complejo activado. Esa cresta de energía potencial, llegar a ese complejo activado, implica que las partículas constitutivas de las sustancias reactivas tengan una energía determinada para que alcance esa cima. Esa energía, la energía que les hace falta para llegar al complejo activado, es la denominada energía de activación. Acá vemos una gráfica en donde se observa la energía de los reactivos, la energía de los productos, la energía del complejo activado, donde la energía del producto en una es mayor que la del reactivo, mientras que en la otra la del producto es menor que la del reactivo. Y eso me da una diferencia positiva o una diferencia negativa. De allí que las reacciones sean endotérmicas o exotérmicas. Por otro lado, la diferencia entre la energía que tienen los reactivos y la energía del complejo activado me da directamente la energía de activación. Ustedes vieron cuando leyeron el tema, qué modelo de partícula o qué teoría de cinética de partículas tenemos que usar. Para eso usamos el modelo de Maxwell-Boltzmann, que es la distribución de velocidades de las moléculas de un gas a una dada temperatura. ¿Cómo se interpreta una curva como esta? Bueno, esta mañana lo pregunté, nadie sabía. Ustedes carecen, me parece, de interpretación de gráficos. Me da la impresión. No pueden relacionar lo que está en la ordenada con lo que está en la abscisa. A mí me llama la atención, segundo año de ingeniería, ¿no? Pero bueno, yo diría que es preocupante. Estas gráficas, que son las dos más o menos iguales, son gráficas que se producen a una única temperatura, y lo que se observa que la mayor cantidad, mayor porcentaje de partículas, que es lo que figura en la ordenada, posee una energía cinética o una velocidad que se llama probable o promedio, y que es la misma mientras la temperatura sea la misma. O sea que la velocidad promedio de las partículas de un fluido a una dada temperatura siempre es la misma. Hay un porcentaje de partículas muy pequeños que tienen baja velocidad, y hay un porcentaje muy pequeño también dentro de este conjunto que tienen alta velocidad. Pero el grueso de las partículas presentan una velocidad promedio según la distribución de velocidades de Maxwell. Lo que yo puedo ver a través de este gráfico es que el área debajo de la curva me dice cuál es el total de partículas que tienen una determinada o más de esa energía. Allí, por ejemplo, están marcados dos valores de energía cinética, y podemos decir que, por ejemplo, el área, la cantidad de partículas que tienen, el total de partículas que tienen una energía superior a este valor es el área que está debajo de esta gráfica en esta porción. Mientras que las partículas que tienen más de esta energía son todas estas. Toda el área debajo de esta gráfica a partir de este valor de energía. Eso es muy útil para cinética. ¿Por qué? Porque la velocidad de una reacción no depende de la energía. No depende
directamente de la temperatura. Depende de la cantidad de partículas que tengan a una dada temperatura una determinada energía. De eso depende la velocidad. Por eso, cuando la misma distribución de Maxwell se hace a dos temperaturas diferentes, ¿alguien me puede explicar qué se observa? No, que no me explique, que me describa lo que se observa. Que no me lo explique, que lo describa. Cambia la distribución de la energía cinética dentro de las moléculas. O sea, cambia la distribución de las moléculas en el reactor. Porque vos tenés un reactor con un solo gas. Cambia la distribución, perfecto. ¿Qué podés ver? No te pido que me explique. ¿Qué podrías ver sacando, o sea, analizando esas curvas y ese valor que fija de energía? Por ejemplo, la llama energía de activación. Un valor de energía. Corta ahí. Es mayor ese valor. ¿Cuál valor es mayor y el valor de qué es mayor? La cantidad de moléculas que tienen un valor más. El valor promedio es mayor de energía cinética. ¿A qué temperatura? A mayor temperatura, temperatura 2. Perfecto, perfecto. La temperatura más probable tiene un valor mayor, perfecto. Pero hay algo más importante todavía que eso. ¿Cuál es lo más importante? Para cinética, ¿eh? ¿Cuántas moléculas tienen mayor velocidad mayor que la energía de activación? O sea, a mayor temperatura aumenta la cantidad de partículas ¿Cómo te diste cuenta? porque el área es más grande. Perfecto. Eso es todo lo que había que decir. Perfecto, perfecto los dos chicos. Muy bien. Esta área, toda esta área, AT2, toda esta área, AT2, supera el triangulito chiquitito este triangulito chiquitito AT1. Esta es la cantidad de partículas que tienen más de esa energía AT1, pero toda esta área es la cantidad. Entonces, evidentemente, la cantidad de partículas que van a ese choque efectivo, que van a formar ese complejo activado, son muchas más a mayor temperatura. Por eso se dice que a mayor temperatura aumenta la velocidad de todas las reacciones químicas. Para eso se usa este gráfico. Bien. Los factores que modifican la velocidad de una reacción son la temperatura, a mayor temperatura, mayor velocidad, la presencia de catalizadores o la presencia de inhibidores. La presencia de catalizadores aumenta la velocidad de todas las reacciones y la presencia de inhibidores disminuye la velocidad de todas las reacciones. La concentración de los reactivos. La concentración de los reactivos. La masa, no. La conductividad, no. El color, no. ¿Qué es lo que afecta la velocidad? La concentración de los reactivos. A mayor concentración de reactivos, mayor velocidad. A menor concentración de reactivos, la velocidad disminuye. Es la concentración de los reactivos la que modifica el valor de la velocidad. No es la masa, no, es la concentración de los reactivos. Si yo puedo modificarle la concentración a un reactivo, a ese reactivo va a influir en la velocidad. Si yo a ese reactivo no le puedo modificar la concentración, ese reactivo no va a influir en
la velocidad de la reacción. Y por último, la superficie específica. ¿Qué es la superficie específica? Es la superficie que se expone por unidad de masa. Cuanto más amplia es la superficie específica, cuanto más grande es la superficie específica, entre un estado, un sólido y un líquido, un sólido y un acuoso, un gas y un líquido, un gas y un sólido, cuando el sistema es heterogéneo. El aumento de la superficie específica del gas o del sólido o del líquido produce un aumento en la velocidad de la reacción. Ustedes lo habrán leído en el libro, cómo es que la superficie específica influye en la superficie de contacto. Los catalizadores lo que hacen es disminuir la energía de activación. Entonces, es mucho menos exigente una reacción con catalizador que sin catalizador. Entonces, si la pendiente, digamos, la cresta de la curva decrece, hay más moléculas que tienen esa energía de activación y por lo tanto aumenta la velocidad. Y eso lo podemos ver en este gráfico. Cuando la energía de activación, cuando la reacción tiene una energía de activación determinada, cada reacción tiene una energía de activación determinada, pero con un catalizador, esa energía que tienen que tener las partículas para poder reaccionar disminuye. Por lo tanto, el área se amplía, aumenta la cantidad de partículas que tienen esa energía y por lo tanto hay mayor probabilidad de choques efectivos en la unidad de tiempo, mayor cantidad de productos en la unidad de tiempo. Bueno, y ahora vamos a hacer estos problemas. Vamos a indicar cómo aumentarían la velocidad de cada una de las reacciones, sabiendo que el volumen, la temperatura y la presión tienen que ser constantes. Observen las reacciones y díganme qué harían ustedes para aumentar la velocidad de las dos reacciones. La primera reacción necesita de un inicio mecánico, es un explosivo. Algo necesita para que se transforme en esa cantidad de gases, eso amplía mucho el volumen, los gases ocupan mucho volumen, por eso es dentro de un recipiente de volumen constante, eso llega un momento que se libera energía que genera el fin deseado, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo se aumentaría la velocidad en este sistema, en el primero y en el segundo? ¿Quieren que vuelva para atrás para ver los factores o no hace falta? En el primero habría que aumentar la concentración. ¿De qué reactivo?
del oxígeno. ¿El oxígeno es un reactivo? No, no. Bien. Recordemos, era aumentar la concentración de reactivos, agregar un catalizador, para aumentar, aumentar la presión de los reactivos gaseosos, por ejemplo, aumentar la temperatura, por ejemplo, y aumentar la superficie de contacto. No. ¿Qué Sí, podrían hacer? en el primero la temperatura habría que aumentar. No, sí, se mantiene constante, no, perdón. Se tiene que mantener constante. Aumentando la concentración del nitrato de amoníaco. El nitrato de amonio es un sólido puro. ¿Cómo aumentas la concentración? ¿Agregando otro trozo de nitrato de amonio? No, claro, porque la concentración es constante. Bien, bien, quiere decir que esa no es la manera, mejor, no puede. Claro. ¿Qué le podría hacer yo al nitrato de amonio para que la superficie de contacto se amplíe? Lo corto en pedacitos. Exactamente, lo empiezo a pulverizar, claro, claro, muy bien, lo corto en pedacitos. Y además, ¿qué pondría yo en el reactor? Supónganse que pudiera, ¿no? ¿Un qué? Un catalizador. Claro, un catalizador es una sustancia que interviene únicamente por sola presencia. Ustedes habrán leído que el catalizador se coloca al principio y se recupera al final. Y son en mínimas cantidades y no intervienen en la reacción. ¿Y qué harían en la segunda? Ahí sí podríamos aumentar la concentración, pero ahora del agua. ¿Cómo harías para aumentar la concentración del agua? Claro, porque el volumen es constante, tampoco se puede. Inyectarías más gas, pero vas a aumentarle la presión. Se puede aumentar la concentración del agua, ¿eh? No hay problema. O disminuyendo el volumen o inyectando más agua acá. Pero de esa manera estaría aumentando la presión y dice que el volumen, la temperatura y la presión tienen que ser constantes. Entonces, ¿qué harían ustedes para que haya mayor cantidad de choques efectivos en la unidad de tiempo? ¿Qué le harían al sólido? Pulverizarlo. ¿Perdón? Pulverizarlo. Pulverizado. Perfecto. Y además, ¿qué le agregarían a la reacción? ¿Un qué? Un catalizador. Bien, bien. Aquí tenemos una reacción que se genera in situ gas acetileno, con el objetivo de armar un soplete. Entonces la pregunta es, indique qué efecto produce sobre la velocidad de producción del acetileno cada una de las siguientes perturbaciones por separado y manteniendo el resto de las condiciones constantes. Si yo modifico un factor, todos los otros factores son constantes, ¿no? Si yo modifico la temperatura, todas las demás cuestiones, como son la superficie de contacto, la concentración y la presencia o ausencia de catalizadores, eso se mantiene constante. Entonces, esta es una ecuación química que representa la formación de el etino o el gas acetileno por reacción directa entre el agua y el carburo de calcio, el dicarburo de calcio. Bien, primera perturbación, agregar un trozo idéntico al que ya estaba. Si yo tenía 10 gramos de carburo de calcio, en un trozo, el mismo trozo, un gemelo, lo agrego a la reacción. Díganme si aumenta la velocidad, si no le pasa nada a la velocidad, o si aumenta o queda igual, digamos, no hay cambio. Puede ser que no le pase nada, porque la Exactamente, es constante. porque estás agregando más masa con más superficie, pero de todas maneras, la superficie específica es la misma. Ahora bien,
Si el carburo de calcio fuera el reactivo limitante, ¿qué cosa yo encontraría? ¿Qué resultado obtendría de esta reacción? ¿Qué encontraría? Si el carburo de calcio hubiese sido el reactivo limitante, o sea que el agua está en exceso, y le agregué otro trozo más de carburo de calcio, ¿qué es lo que aumenta en esta reacción? La concentración de los productos. Claro, claro. Ah, voy a obtener más productos, más gas, mayor masa de gas, voy a tener mayor cantidad y mayor concentración, obviamente, de hidróxido de calcio acuoso. Obviamente. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Voy a obtener mayor presión del gas también. ¿Por qué? Porque el recipiente va a tener un volumen constante. Entonces va a haber más gas, pero no va a haber más gas en la unidad de tiempo. Se va a producir más, pero no más rápido, porque el sólido que agregué no modifica su concentración y por lo tanto la velocidad no se modifica. Esto es muy importante. Si la velocidad se modifica con la concentración de un reactivo, si yo modifico la concentración de un reactivo, modifico la velocidad. Y en este caso, la concentración de ninguno de los reactivos no puedo jugar con la concentración de los reactivos. ¿Por qué no puedo jugar con la concentración de los reactivos en este caso? ¿Qué son los reactivos? ¿En qué estado están los reactivos? Sólido y líquido. Claro, son sólidos y líquidos puros. Y su concentración, por más que yo agregue, no aumenta. Entonces, si la velocidad depende de la variación de la concentración de los reactivos, acá ese factor no lo puedo tocar. Bien. Agregar el doble de volumen de agua, ¿qué les parece? ¿Habrá cambios en la velocidad de esta reacción? Tampoco pasa lo mismo que con el bicarburo de calcio. Claro, si el agua fuera el reactivo limitante, ¿qué es lo que encontraría al aumentar el volumen de agua al doble? Aumentar la concentración de los productos. Aumentar la cantidad o la masa o lo que sea del producto, pero no en la unidad de tiempo. Porque a mí me están diciendo que el agregado de sólidos puros, de líquidos puros, no afecta a la velocidad. Entonces la velocidad no se va a ver afectada. Dice, producir la combustión del producto gaseoso a medida que se produce. ¿Afecta o no afecta a la velocidad? Puede ser que esa combustión calentaría todo el sistema y se acelere la reacción, porque bueno, va a estar todo, va a calentar también a los reactivos, ¿o no? Vos decís que si yo o sea, está bien la pregunta que vos haces, porque te explico, producir la combustión del producto gaseoso a medida que se produce es como sacarlo de la reacción y que entre en combustión. Es hacerlo desaparecer. Puede ser que disminuya los productos. Si un producto va desapareciendo a medida que se forma, ¿afecta la velocidad de la reacción? No. No, porque habíamos dicho que para que afecte la velocidad de la reacción tiene que haber un cambio en la concentración de los reactivos, un cambio en la superficie de contacto cuando son sólidos, un cambio en la temperatura. Lo que dice el compañero, que no sé quién es, él dice que si entra en combustión el etino, el calor que se genera puede aumentar la velocidad. Depende del dispositivo, depende de si yo hago que el hidrocarburo
salga de una manera que se aleje de la mezcla de los reactivos y nunca esa energía liberada afecta a los reactivos. ¿De acuerdo? Claro, está bien. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. En el soplete, los reactivos están por un lado y la llama del soplete está por el otro. Están separados, digamos. Se va generando gas, sale por una abertura y ahí se enciende y ahí comienza la combustión. Pero esa energía liberada no afecta la mezcla de los reactivos. No los toca, digamos. ¿Se entiende lo que digo? ¿Qué respuesta me dan con el D? Aceleraría Aumenta la la velocidad. velocidad. ¿Cómo? No entendí. Hablaron dos personas al mismo tiempo. ¿Cómo? Sí, que se acelera la reacción. Aumenta la velocidad porque se produce en menos tiempo la misma cantidad de producto que antes. Pero lo que hace que sea más rápido. Si antes se producían 22,4 litros, por decir algo, ahora también se van a producir 22,4 litros. Pero antes sin catalizador se producían los 22,4 litros en una hora y ahora se producen en 10 minutos. ¿Se entiende? ¿Y el E? Aumenta la velocidad. Claro, aumenta la velocidad. ¿Se van a producir los 22,4 litros de acetileno? Sí, pero ¿en qué tiempo? En un tiempo menor. Porque estoy agregando la misma masa. El catalizador y la superficie de contacto en una misma reacción, en dos situaciones diferentes, producen la misma masa de producto, pero en el menor tiempo. La combustión completa llega a una temperatura, que es lo que me decía acá el joven, de 3000 grados Celsius. Y se lo utiliza para las soldaduras de metales. Hay otras reacciones que utilizan hay otras reacciones que liberan una gran cantidad de energía, que son las reacciones térmicas. Se dice que las torres gemelas se destruyeron porque hubo preparaciones de mezclas termitas y eso generó, junto con el avión que se estalla, esa es una hipótesis, que se haya destruido toda la torre gemela de la forma que se destruyó. Bueno, la pregunta de este problema es: ¿qué volumen de dióxido de carbono medido en condiciones normales de presión y temperatura se produce por mol de acetileno en combustión, ¿no? La combustión completa. Quiero que hagan la reacción y me den la respuesta. En la reacción de combustión del acetileno, combustión completa del acetileno, quiero saber qué volumen de dióxido de carbono medido en condiciones normales de presión y temperatura se produce por mol de acetileno. ¿Qué respuesta se dio?
¿Hay alguna respuesta en el chat, Verónica? No, Cris, por ahora no. Combustión completa del acetileno, del etino. Carbono 2, hidrógeno 2, carbono 2, o carbono 2, hidrógeno 2, lo mismo. A ver, ¿qué productos da la combustión completa del etino? Díganme los productos. 4 CO2. ¿Por cada cuánto de combustible te da 4? Eso sería 2 C2H2, te daría 4 CO2. Y por mol de acetileno, ¿cuántos moles de dióxido de carbono te daría? 2. 2. ¿Y entonces qué volumen ocupa? Entonces, la respuesta es, 44,8 claro, litros. 44,8 litros de dióxido de carbono por mol de acetileno. Esa es la respuesta correcta. ¿Te dio así? ¿Quién habló antes que me habló de los 4 de dióxido de carbono? ¿Quién era? ¿Jerónimo? Lucas. Ah, Lucas. Bueno, Lucas, sí, está bien, correcto. Eran 4 moles de dióxido por cada 2 moles de etileno, por lo tanto, por mol de etileno te da 44,8 litros de dióxido de carbono medido en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Te dio así, Lucas? Sí. Bien, correcto. Bien. Aquí hay 2 problemas. Quiero decirles que esto es un tipo de problemas que hay en el examen. Hay mucho para leer. Y donde combinan la estequiometría, los combustibles, los gases, los sólidos, la velocidad y otras cuestiones más, todo eso junto en un único problema a veces. Bueno, acá tenemos 2 problemas, pero hay que leerlo, porque si uno no lee, no puede sacar la respuesta. Y la respuesta la tienen que dar a lo mejor en 5 minutos, porque tienen 1 hora para hacer un examen, tienen 5 preguntas y bueno, medio como que cada ítem le va a llevar muy poco tiempo. Entonces hay que hacer una muy buena lectura y comprender los términos en que está expresado ese problema. Entonces dice, considerando el agua como extintora del fuego, ¿cuál de las siguientes combustiones cursará con menor velocidad si se echaría agua al combustible? Tenemos la combustión de alcoholes, como el butanodiol, o la combustión del octano. Entonces, lo que ustedes se tienen que preguntar es, ¿qué es una combustión? Una combustión es una reacción espontánea con inicio térmico en donde un combustible reacciona con el dioxígeno, que es el comburente. Los combustibles que estudiamos son los que figuran en el video de compuestos orgánicos. Pueden ser hidrocarburos, pueden ser alcoholes, bueno, algún ácido orgánico, alguna amina, pero fundamentalmente son hidrocarburos o alcoholes. Aquí tenemos un alcohol, butanodiol, y un hidrocarburo, octano. ¿En qué me tengo que fijar yo para ver si el agua que tiene propiedades refrigerantes por su elevada capacidad calorífica, va a generar refrigeración? O sea, va a atenuar la energía térmica. La pregunta es, ¿la reacción de combustión va a seguir a la misma velocidad? ¿En cuál? ¿O alguna va a demorar o va a disminuir esa velocidad? ¿En cuál? Entonces, ¿dónde me tengo que fijar? Me tengo que fijar en qué pasa cuando le tiro agua
al combustible. Yo creo que el alcohol, tanto el alcohol como el octano, son más ligeros que el agua, entonces flotan, pero habría que ver cuál se esparce más rápido porque aumentaría la superficie de contacto y aceleraría la reacción. Bien, claro, pero ocurre, perfecto, tu análisis es buenísimo. Los hidrocarburos son más livianos, correcto. Ocurre que los alcoholes se distribuyen, se diluyen en el agua por ser solubles. Entonces, si bien hay una gran dispersión del alcohol, va a estar soluble en el agua y va a haber una concentración del alcohol con el agua menor que la concentración que tenía cuando estaba con mínima cantidad de agua. El efecto que hace el agua sobre el combustible es diluirlo. ¿Por qué se puede diluir? Porque el alcohol es polar, está formado por moléculas polares. Y además de estar formado por moléculas polares, pueden atraerse las moléculas de agua fácilmente por la atracción puente-hidrógeno. En el caso del hidrocarburo, que vos dijiste muy bien, jamás se va a mezclar con el agua. Él va a tener la máxima expansión en el agua, va a estar por encima del agua, y sus vapores, sabés que los hidrocarburos son volátiles, sus vapores van a estar en permanente contacto con el de oxígeno. Entonces el hidrocarburo difícilmente retarde su reacción. El agua no le hace nada, digamos. Pero a un alcohol que está ardiendo, es probable que lo diluya y entonces la concentración del alcohol disminuya y la velocidad disminuya. Y ahí me tengo que fijar en cuál es la solubilidad de la sustancia en el agua. Entonces, cuando uno quiere apagar el incendio de un combustible líquido, liviano, pero además, si es soluble en el agua, bueno, apaguémoslo con agua. Si es insoluble en el agua, como son los hidrocarburos, que son todos apolares, no gastemos agua, usemos otra cosa. Evitemos que no haya dioxígeno. Evitemos el contacto con el dioxígeno de alguna manera. Claro, en el mar, ¿qué vamos a evitar? Se quema todo y se terminó. El agua no puede diluir ese hidrocarburo que está en el mar y por lo tanto el hidrocarburo sigue ardiendo. Pero el hidrocarburo arde porque sus vapores entran en contacto con el dioxígeno y de esa manera entran en combustión. Aparte están entendidos. Bien. Y una de las maneras de apagar más rápidamente un incendio o para enfriar más rápidamente una pared que está dentro de un edificio que se está incendiando, ¿cómo conviene liberar el agua? Finamente dosificada, o sea, con un tipo de lluvia o en un chorro fuerte. ¿Qué les parece? En modo de lluvia. Claro, porque va a haber mayor que ahí. Superficie específica. Claro, va a haber mayor superficie de contacto. Perfecto. Entonces, de esa manera, es más rápido el enfriamiento, por ejemplo, o digamos, la dilución que se haga. Este otro problema tiene que ver con los anticongelantes. Dice, en la zona de temperaturas bajo cero, uno de los recursos que se utilizan para mantener el agua líquida utilizable para extinguir incendios consiste en, estoy con el fuego hoy, en agregar productos al agua para disminuir su temperatura de congelamiento. El año pasado, cuando hablábamos de esto, un alumno me preguntó por qué las sales disminuyen la temperatura de congelamiento. Y entonces, la cátedra elaboró un documento sobre las propiedades coligativas de las soluciones, y ese documento existe, lo tenemos, y aquel que quiera saber más sobre por qué las sales disminuyen la temperatura de congelamiento,
pueden acercarse a la consulta que se los entregamos, se los damos, se los explicamos. Bien, punto y aparte. Entonces, las sales, como el más utilizado, que es el dicloruro de calcio, lo que ocurre con el dicloruro de calcio es que logra disminuir la temperatura de congelamiento. Ustedes habrán visto en muchas carreteras se tira sal, ¿no? Bueno, es dicloruro de calcio. Ocurre que en las calderas el dicloruro de calcio es una sustancia corrosiva, aumenta la velocidad de la corrosión, o sea, es corrosivo. Entonces, cuando se lo utiliza para ese fin que está escrito acá, se le agrega un inhibidor de la corrosión. La corrosión es una reacción química espontánea que se puede traducir como la disolución química de un metal con un agente corrosivo. Ese inhibidor dice que puede ser compuesto puede ser un compuesto de carbono muy soluble en agua y poco volátil. A través de esta lectura uno tiene que argumentar científicamente por qué en este texto se menciona la necesidad de la presencia de un inhibidor. ¿Qué les parece a ustedes? Porque si no va a corroer el metal de la caldera. Exactamente. Si el inhibidor actúa por solo presencia, se recupera al final y lo que hace es bajar la velocidad de la reacción. Ustedes tienen que bajar la velocidad de una reacción indeseable, le ponen un inhibidor, no hay ningún problema. Manden a comprar un inhibidor. Ahora, ¿ustedes quieren aumentar la velocidad de algo que es importante? Aumentar la velocidad del fraguado, por ejemplo, de un cemento. Bueno, pónganle un catalizador. ¿Ustedes quieren aumentar la velocidad del fraguado de un yeso que se han puesto porque se quebraron una muñeca? Bueno, pónganle un catalizador. Pero si ustedes quieren disminuir la velocidad del fraguado porque tienen que decorar una habitación con yeso y le van a tener que poner un inhibidor, si no, no lo van a poder moldear. Entonces, el inhibidor lo que hace es disminuir la velocidad del fenómeno que está ocurriendo. La segunda pregunta dice, argumente científicamente cuál de las siguientes sustancias usted considera que podría utilizarse como inhibidor. ¿Etano o etanodiol? ¿Cuál de los dos es soluble en agua, el etano o el etanodiol? El etanodiol. Claro, y además es poco volátil, o por lo menos volátil que lo que es el etano, que es un gas. Bien, entonces, en un examen, por ejemplo, esta misma pregunta tiene que ver mucho con la corrosión y mucho con los compuestos orgánicos. No es tan sencillita como la que está acá. Y les quiero decir algo, que lo que ustedes usan como anticongelante del agua de los radiadores es el etanodiol. Para los autos se utiliza el etanodiol. O etilenglicol, que es el que se usa comúnmente. Bueno, y aquí tenemos dos reacciones que me gustaría que ustedes me las respondan. La primera tiene que ver con, hay una azul y una roja, y en la segunda pregunta también hay una azul y una roja, y me gustaría saber si ustedes saben cuál de las dos utiliza un catalizador.
No importa que no sepan el nombre de la sustancia sólida, por favor, no interesa. Es un compuesto de carbono, es un alcohol. No, tiene un nombre específico, pero no importa, no interesa. ¿A qué se parece la primera? A una combustión. ¿Cómo? A una combustión. Claro, es una combustión. Decime, Puede ser que esa sea la del catalizador. ¿la de la combustión? Claro. Si vos tenés ahí, si en vez de eso que está ahí fuera gasolina, ¿vos creés que al motor le vamos a tener que poner un catalizador para que aumente la velocidad? Será un inicio térmico, posiblemente. Una chispa. Cuando vos burbujeás dióxido de carbono en agua, obtenés un hidrocarburo, un alcohol, un ácido y oxígeno. No. ¿Cómo? No. No. Bueno, la primera es una combustión, es una reacción irreversible, o sea que los productos no pueden. ¿Cómo definieron ustedes reacción irreversible? Una reacción es irreversible cuando los productos no pueden espontáneamente ir hacia los reactivos. Todas las combustiones son irreversibles, espontáneas, exotérmicas, con inicio térmico, y no están catalizadas. Mientras que una reacción como es esta, en donde el dióxido de carbono reacciona con el agua, dióxido de carbono, yo pondría acá ácido carbónico, se me ocurre. No, esta está catalizada por la luz ultravioleta y se llama fotosíntesis. Y en este caso, en la segunda, que me pide cuál de las siguientes representaciones simbólicas corresponden a una reacción más rápida, no se puede determinar con estos datos cuál es más rápida. Una reacción química no me puede decir cuál es más rápida. Una ecuación química no me puede decir, porque yo no sé si están catalizadas, si no están catalizadas, qué concentración tiene el ácido, cómo está el sólido. Entonces, para poder saber cuándo una reacción es más rápida que otra, la misma reacción tiene que presentarse en distintas condiciones. Bueno, yo pensé que ustedes sabían que la fotosíntesis era una reacción catalizada por la luz ultravioleta, por eso me atreví a ponerla, pero bueno, los vegetales pueden manejar esta reacción en forma, digamos, reversible. ¿Por qué? Porque tanto con la luz ellos transforman el dióxido de carbono del aire y el agua que tienen a través del aire y a través de la superficie de la Tierra con luz ultravioleta y generan compuestos orgánicos y liberan el dioxígeno. De día y de noche consumen el dioxígeno, respiran, digamos, y liberan dióxido de carbono y agua. Hacen la combustión, hacen las oxidaciones,
con dioxígeno. Esta roja se llama fotosíntesis. Es la fotosíntesis, es decir, los fotones de la luz ultravioleta, de la energía luminosa, de la radiación electromagnética, es la que genera que se disminuya tanto la energía de activación de la reacción y entonces se puede producir la reacción. Está catalizada. Y en el segundo caso, así, cuando ustedes les pregunten cuál de estas dos reacciones más rápidas, ustedes dicen, no sé, no lo puedo saber en estas condiciones. No hay manera de saber cuándo una reacción es más rápida, aparte si no estoy en el laboratorio, no lo puedo saber. Tengo que tener más datos. Bien, ustedes van a tener este PowerPoint y después de esta van a tener una serie de ecuaciones matemáticas con sus respectivos ejercicios. Entonces, ustedes lean el tema, porque evidentemente vinieron sin saber mucho, y resuelvan todos los ejercicios que están aquí. Y los podemos charlar en alguna hora de consulta, les van mostrando los ejercicios, que son 8. Traten de hacerlos, porque es como si fuera una autoevaluación de lo que venimos hablando. Bueno, muy bien, aquí terminé. Y le doy la palabra a Verónica. Bueno, la idea era, antes de irnos, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. La idea era que veamos juntos un pequeño videíto y analicemos algunas cosas, como para poner todo esto que hablamos, pero en lo que sería el laboratorio, que bueno, este cuatrimestre otra vez nos está faltando. Ah, no. A ver. Necesito tenerlo acá. A ver si, ahora creo que sí. Yo por el chat. ¿Se ve? Grammarly helps you work more efficiently, which makes accomplishing your work goals easier. Por las dudas, ahí lo pegué en el chat. Estaba bueno eso, Cris. Otro factor a tomar en cuenta es la concentración. Y sucede que a la medida que hay mayor concentración de reactivos, habrá mayor posibilidad de choques, porque ahora tenemos más moléculas en el medio de reacción que van a ir colisionando entre ellas. Vamos a ver un ejemplo típico en el que un ácido reacciona con un metal alcalino, como en este caso será ácido clorhídrico con magnesio, donde habrá un burbujeo y es indicio de que se está liberando hidrógeno en forma de gas. Entonces lo que haremos es que lo vamos a poner con varias concentraciones, o sea, el ácido clorhídrico con varias concentraciones, empezando con 2 molar, luego 1.85 molar, 1.6 molar y así sucesivamente, y vamos a notar que el tiempo que tarda el hidrógeno en desalojar 40 mililitros de agua va a ir aumentando a la medida que disminuimos la concentración de ácido clorhídrico, y eso se debe a que va a haber menos concentración de ácido clorhídrico, por lo que la reacción o la velocidad de la reacción va a ser mucho más lenta. Como notamos aquí, a la medida que vamos bajando la concentración o utilizando un ácido clorhídrico menos concentrado, vemos que tarda más tiempo en que el nivel de agua
baje 40 mililitros. Obteniendo la tabla siguiente. Y si hacemos la gráfica, vamos a notar que la velocidad que va a ir en función de la concentración y el tiempo va a ir en picada hacia abajo. O sea, mientras bajamos la concentración, el tiempo aumenta. Y vamos a notar que vamos a tener una línea recta hacia abajo. Porque la concentración y la velocidad son directamente proporcionales. Si bajamos la concentración, disminuye la velocidad. ¿Pudieron verlo? Sí, perfecto. Bien, cualquier cosita acá tienen para verlo de vuelta. Pero algunas cosas para comentar sobre el video. Primero, ¿ustedes se animan a representar esa transformación? ¿Pueden hacerlo? ¿Alguno muestra? ¿O lo están intentando? Voy a compartir. Este es el videíto y la idea es que tratemos de representar el fenómeno, clasificar la transformación. ¿Qué me pueden decir de lo que vieron? ¿Alguna de las cosas que estuvimos charlando? Está bueno porque se puede ver muchas de las cosas que le ponemos nombre, pero acá se ve. Y tenemos desprendimiento de gas, por un lado. En el recipiente que se llama Erlenmeyer, que le ponía una tapa de un tapón de goma, el que estaba apoyado en la mesada, donde Sí. ponía el magnesio y el ácido clorhídrico, en ese había un desprendimiento de gas, ¿no? Que fue lo que dijeron ustedes. Ah, mira qué bonito, clasificar con ese. Re bonito. Lo acabo de ver. Bueno, en el primero, entonces, en este que les comento, había un desprendimiento de gas. Y en el otro, en el tubo que estaba sumergido en el agua, Burbujeo. esto es, así se ve un burbujeo, exactamente. El gas que estaba llegando a este nuevo recipiente había sido generado en el primero, en el que estaba apoyado en la mesada.
¿sí? Y voy a tener por un lado cloruro de magnesio y por el otro de hidrógeno. Después, bueno, habría que balancear la ecuación, ¿no? Bien. Perfecto. Bien, Wilfredo, muy bien. Y Ahí profe, está. tengo que levantar el 4 que me puso el otro día, así no voy a probar nunca la materia. Está levantada la nota, Wilfredo, ya está, ya está. Con eso que dijiste está genial. Ya está, listo. ¿Listo? Doy por aprobado. Hasta la próxima. Ya está. Ahora no te equivoques porque vuelvo a bajar el dedo, ¿eh? Bueno, entonces, una de las cosas que queríamos era representarla, ¿sí? No sé si se llegó a observar, porque estaba un poco de lejos y es bastante casero, faltan algunas medidas de seguridad y, bueno, algunas cositas que no están rigurosamente, porque los experimentos que son de cinética en sí requieren demasiada rigurosidad, pero me pareció que visualmente ayuda a comprender el tema. Entonces digo, además de lo que dijimos, que hay un desprendimiento de gas, que hay un burbujeo, ¿alguna otra cosa les parece que ocurrió? ¿Me animo a decir que haya habido algún cambio de temperatura, puede ser, en la sustancia? ¿El que está hablando es Wilfredo? Sí. ¿Vos hiciste los laboratorios? Sí, pero no me acuerdo si había cambio de temperatura, por eso. Sí, buenísimo. En realidad lo iba a comentar. Cuando hacemos los laboratorios, esta es una de las primeras reacciones que hacemos en la mesada, la hacen ustedes, y cuando se toca el tubo donde ocurre, se nota que está caliente. A veces quema y todo, hay que tocar con cuidado. La reacción es exotérmica, ¿sí? El video no comenta nada y ustedes no lo hicieron, por eso no lo agregué acá, pero si ustedes tuvieran evidencia o información, podríamos agregar más energía térmica. Pero, sí. Yamil dice que es una disolución química del sólido. Perfecto, ¿de qué sólido? Del magnesio. Del magnesio, vieron que usan cinta de magnesio, son unos... La cinta de magnesio, sí. Una cinta. Bueno, voy a volver para atrás entonces, y me gustaría que analicemos todo esto que dice, que de acuerdo con los datos del experimento, lo que estaba en la tablita, yo ahora en la otra diapo lo copié la tablita del experimento, y comparando con el primer ensayo, ¿sí? En el que teníamos una concentración de ácido clorhídrico 2 molar. Quisiera la opinión de ustedes sobre si podemos estimar el tiempo en el que se desplazan 40 mililitros de gas de hidrógeno, que es lo que ocurrió todas las veces, si la concentración de ácido clorhídrico es cercana al 1 molar. ¿Sí? ¿Qué pasaría con el tiempo? También me gustaría que veamos cómo será la velocidad de la reacción si se coloca el doble de masa de magnesio. Y por último, que estimemos la velocidad de la reacción si el magnesio se coloca en polvo en vez de en cinta. ¿Sí? Si es 1 molar, va a ser más lenta la reacción, va a tomar más tiempo. Bien, tiene entonces, menor concentración. Estos son los datos de la tabla que decía concentración del ácido clorhídrico y tiempo. Yo agregué acá que el volumen de gas de hidrógeno formado es 0,04 litros en todos los casos. O sea, la variación en la propiedad que sea que estemos buscando, concentración ya sea del ácido clorhídrico que varió, del producto que se formó, del gas de hidrógeno formado, va a ser la misma, ¿no? Siguiendo la estequiometría. En todos los tubos varió lo mismo la concentración del ácido clorhídrico, la del gas de hidrógeno. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasó en el tiempo? Wilfredo dice que si yo disminuyo la concentración a 1 molar, el tiempo va a ser mayor. O sea, voy a necesitar más tiempo para consumir la misma cantidad de ácido clorhídrico, para formar el mismo volumen de gas de hidrógeno. Entonces, la velocidad va a ser menor. Menor. ¿Están de acuerdo? ¿Qué pasaría
si ahora hacemos otro ensayo, colocando otra vez, estoy nuevamente acá en el primer renglón, colocamos nuevamente ácido clorhídrico 2 molar, no explica bien cuál es el volumen que usa, pero bueno, usará en todos el mismo volumen, aparentemente los tiene ya medidos. Digo, si volvemos a repetir este primer renglón, pero en vez de tomar un trocito de cinta de magnesio, tomamos 2 trozos de cinta de magnesio. Tenemos más masa de magnesio. ¿Qué va a pasar con el tiempo que tarda en formarse 0,04 litros de gas de hidrógeno? Puede ser que sea el mismo. Yamil dice que no varía. ¿Es la Bien. misma cantidad de masa de magnesio o es el doble de masa de magnesio en 2 partes? El doble de masa de magnesio. Yo lo estaba pensando, por ejemplo, porque dieron la idea también de que fuera el magnesio en polvo. Pero esa viene después. Ese sería como el inciso C. Estamos en el B. Yo se los presenté todos juntos. Entonces, vamos a la situación. Estoy en la misma mesada, en el mismo operador, coloco ácido clorhídrico 2 molar y en vez de colocar un solo trozo de magnesio, coloco 2 trozos. Supongamos que la masa de magnesio se duplica, como propusiste vos, y nuevamente tomamos el tiempo, largamos el mismo experimento. Medimos hasta que se forma o se desprende esa cantidad de hidrógeno. ¿Cuánto va a decir el cronómetro? 1408, más de 1408, menos de 1408. Profe, tengo una duda. Porque se me ocurre, ¿no? Yo agarro dos bandas de magnesio, 2 cintas de magnesio, pero las pongo de forma tal que aumente la superficie de contacto. Entonces también... Por ahí venía yo. Es buena. Hagamos una cosa. Vamos a cambio el enunciado sobre la marcha, doy la vuelta. Supongamos que colocamos el doble de masa, pero con la misma superficie específica. Entonces el tiempo sería el mismo. Exacto. ¿Sí? Porque el magnesio es un reactivo sólido. Yo estoy aumentando su masa, pero su concentración va a ser exactamente la misma. Y agregamos este plus, que no lo habíamos considerado, que tenemos la misma superficie específica. Entonces, no va a cambiar la velocidad de la reacción. Voy a demorar el mismo tiempo en producir ese mismo volumen de gas de hidrógeno. Yo tengo una pregunta. Sí. Porque a mí me cuesta entender, o sea, yo sé la definición de concentración y de masa, pero me cuesta entender cómo aumentando la masa, la concentración no aumenta. Porque para el sólido, cuando vos aumentás la masa, ¿sí? Pensá que el sólido va a tener la misma densidad. Entonces, cuando nosotros calculamos cantidad de sustancia por volumen de ese sólido, no va a variar esa concentración. Puedo tener más cantidad o menos cantidad. Perdón, una masa mayor o una masa menor. Pero cuando yo haga el cociente entre cantidad de sustancia en moles y volumen que ocupa en ese sólido, me va a dar siempre constante. Ah, está bien, bien. ¿Sí? Y una consulta, si yo mantengo el volumen constante y agrego... ¿El volumen del sólido me estás hablando? Sí. Sí. No, me parece que no se puede, pero bueno, si yo mantengo constante el volumen y aumento la masa. Y no se puede para un sólido. Claro. Porque el sólido ya tiene esas propiedades establecidas, tiene su densidad propia, inherente a ese sólido. Claro. Claro, se necesita mucha energía para comprimirlo. Si es que incluso se puede comprimir. Claro. Y no podrías, ya están definidos. A lo mejor sí, algún caso particular, pero en el sólido, digamos, vos no podés variar. Donde vos podés ir variando esa propiedad es en el caso de los gases que son compresibles. Pero un sólido ya tiene su forma, su volumen, su densidad establecidos.
ese muestra o trozo que vos tengas. ¿Sí? Sí, genial. ¿Cómo? Sí, sí, perfecto. Bueno, y por último, lo que comentaban antes, que era la tercera opción, ¿qué ocurre? ¿Sí? Tengo cronómetro en la mano, tengo todo armado para repetir esto mismo, vuelvo a el primer renglón, ¿sí? Donde teníamos ácido clorhídrico en concentración 2 molar, una solución de ácido clorhídrico de concentración 2 molar, coloco magnesio, la misma masa que había colocado antes, pero ahora en vez de ser una cinta, lo coloco en polvo. Y espero hasta que se formen 0,04 litros de gas en la columna en la que se está desplazando el agua. ¿Qué va a pasar con el cronómetro? ¿Qué va a marcar? Va a marcar 14, un valor mayor a 14 o un valor menor a 14. ¿Y qué me implica eso de la velocidad de esa reacción? Y por lo que había planteado Juan Manuel antes, de que tengo mayor superficie de contacto, entonces la reacción va a ser más rápida, voy a tener menos tiempo. En menos tiempo voy a lograr desplazar esa misma cantidad de gas. ¿Sí? Entonces, podemos decir que en el caso del primer ejemplo, en donde el ácido clorhídrico presentaba una mayor concentración, la velocidad de reacción va a ser alta, y en el último ejemplo, que no estaba mostrado, pero que nosotros imaginariamente propusimos, si el ácido clorhídrico fuera de concentración 1 molar, la velocidad de reacción va a ser baja comparativamente con la del primer renglón, ¿sí? Entonces podemos decir que a medida que aumenta la concentración del ácido clorhídrico, que es uno de los reactivos, va a aumentar la velocidad de la reacción. ¿Alguna pregunta? No, profe, clarísimo. ¿Podemos interrumpir la grabación, Vero? Sí, en eso estoy.